Iniciamos la grabación. Vamos a un ratito. Y esperemos que me valga esta red. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces, nuestro curso es el GR3. GR3. Estamos aquí. Ya. Entonces, en nuestra comunicación va a ser a través de Teams. Un ratito. Voy a ver qué pasó ahí. Ya. A ver, estamos en nuestro equipo. G. A ver, GR3. Ya. En este GR3 vamos en este archivo. ¿Sí? Si usted pulsa archivo, usted debe tener este, ¿no? Ingresa a este equipo. Y aquí en materiales de clase vamos a tener les puse ya la bibliografía y el PEA. Ya les voy a poner el sílabo también. Además del Moodle, ¿no? En el Moodle va a ir también, bueno, estos libros creo que no son muy pesados, ¿no? Recuerden, el Moodle solo me permite hasta 2 megas. En cambio, aquí yo puedo poner de cualquier tamaño. Entonces, el PEA es el único, ¿no? Los libros ya no puedo. Aquí están los 3 libros que vamos a utilizar, ¿no? El libro oficial, ya vamos a hablar un poquito de esto con el sílabo. Entonces, aquí va a estar nuestra bibliografía. Y aquí en el mismo archivos, acá abajito, se va a poner las grabaciones. Va a ser otra carpeta que tiene las grabaciones de todos los días. Entonces aquí van a ver, tenemos nosotros y todos los materiales que les voy, las hojas guía, todo voy a ir poniendo aquí, ¿no? Siempre que ponga algo aquí les explico de qué se trata. Acá abajo va a aparecer, bueno, como es primer día no aparece, pero aquí debe aparecer las grabaciones que estamos haciendo. Entonces, si usted necesita revisar algo de las grabaciones, viene acá. Esto es la parte del Teams. Dentro del Teams, aquí observen que dice bloc de notas. ¿Sí? Este bloc de notas es donde vamos a trabajar. Si usted pulsa este bloc de notas, lamentablemente este bloc de notas del Teams es lento, ¿no? Es un poco lento. Entonces aquí dice, ¿no? Abrir en el explorador. Entonces usted tiene aquí la opción de abrir el que tiene en el escritorio. Este es muy lento porque es el OneNote de la nube. Nosotros vamos a trabajar aquí, ¿no? En biblioteca y uso de biblioteca. Aquí vamos a hacer cada clase, cada página va a ser una clase. Aquí el espacio colaborativo, donde podemos escribir tanto ustedes como yo. Este es el uso exclusivo para
No le uso yo esto, ¿no? Es para espacio para el profesor. Bueno, algunas cosas ustedes no pueden ver, ¿no? Este uso de la biblioteca, ustedes pueden ver nada más. Este espacio compartido pueden ver y escribir y editar todo eso. Y cada uno de ustedes tiene aquí una página que les he puesto nota de clase. En el caso de otros profesores que no utilizan el Moodle, entonces aquí mandan deberes, trabajos, todo, ¿no? Aquí tiene muchas herramientas, tiene este Teams, inclusive para deberes, para hacer calificaciones. Entonces, nosotros vamos a trabajar con Moodle. Ahí vamos a hacer todo lo que son deberes, trabajos, pruebas, exámenes, todo va a estar en el Moodle. Entonces ahí nosotros vamos a trabajar. Aquí yo lo único que hago es trabajar con dos cosas en el Teams. La una es la comunicación que tenemos a través de la videocámara y escribir mis clases en este uso de biblioteca, que va a ser cada clase. Les sugiero que no trabaje en este Teams, sino vaya directo al OneNote. Entonces aquí en el OneNote usted ingresa a OneNote, le pone su cuenta, tiene que trabajar con sus cuentas, el cuenta de la Politécnica, ¿no? Pone y pone las cuentas. Aquí está cuentas. Entonces usted pone las dos cuentas, su personal y la de la Politécnica, ya tiene acceso a esta. Entonces aquí vamos nosotros a escribir, sí, los conceptos básicos. En nuestro caso sería el bloc de notas GR3. Le abre el GR3 y ahí es donde nosotros vamos a trabajar, ¿no? Aquí vamos a trabajar. Este es el mismo bloc de notas que está en Teams. Entonces, les sugiero que trabajen por el que está en su computador, que viene con el Windows 10. Y bueno, todos los Windows tienen un OneNote. Nosotros vamos a trabajar justamente con este OneNote de Windows 10. Entonces, les voy a poner el formato todo para que ustedes puedan grabar como PDF, imprimirlo como PDF. Entonces, pueden tener todo el material. Tienen acceso, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas esas cosas. Tienen acceso ustedes a los videos y al texto, a lo que vamos a ir escribiendo. Es decir, ustedes van a tener todo el material todo el tiempo. Entonces, este OneNote, les sugiero que trabajen con el teleescritorio, con el que tienen en Windows 10. Aunque le da la opción, ¿no? El Teams le da la opción, si usted está en Teams, le da la opción, nos dice abrir en el explorador. Entonces usted coge abrir en el explorador y le manda a este justamente el que estamos trabajando ahorita, con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Esto es lo que vamos a trabajar. Ya les voy a explicar el Moodle, cómo vamos a trabajar con el Moodle, que es donde yo tomo las pruebas, los deberes y todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas van al Moodle. Ya, esta es entonces aquí nosotros vamos a escribir la primera, y bueno, yo trabajo con una tablet adicional, ¿no? Es decir, con la computadora me comunico con ustedes, pero escribo todo con una tablet, ¿no? Y tengo una tablet chiquita para ver qué es lo que ustedes están viendo, porque a veces yo sigo escribiendo todo y se ha ido la red y todo eso, entonces para no estar en eso, a veces la internet falla y toca esperar un rato para sincronizar y todas esas cosas. Y esta computadora, bueno, es solo para comunicarme con ustedes. Me toca utilizar otra para hacer. El problema que de la tablet es que no tengo herramientas ahí, ¿no? Solo puedo escribir. No puedo copiar, no puedo subrayar, no puedo hacer gráficos, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces me toca trabajar con otra computadora para poder hacer todo copiar archivos, imágenes, dibujos, tablas. Me toca utilizar otra computadora. O sea, es un poquito complicado todo lo que se necesita, pero bueno, ya es parte de. Aunque es que parece que es el último semestre que vamos a dar virtual.
y el próximo creo que ya es presencial. Pero bueno, todo el semestre va a ser virtual, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de de la guía, ¿no? Siempre aquí está la guía, nuestro GR3, nuestro grupo GR3. Aquí tenemos los resultados de aprendizaje de la asignatura. Si está detallado, por favor, revise esto. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? A ver. Este es el contenido de la asignatura. Este es aprobado. Bueno, antes nosotros ya, el semestre anterior ya nos cambiaron el PA, ¿no? Teníamos nosotros un PA anterior. Y nos cambiaron a este PA. Entonces, la primera se ha dividido en 5, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Dentro de eso tenemos homogéneas, exactas, lineales de Bernoulli y las aplicaciones. Luego tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Entonces, la primera parte es con coeficientes constantes. Entonces, aquí vamos a ver disminución del orden, soluciones homogéneas y particular, aplicaciones. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables. Entonces, ahí vamos a ver el método de ecuación de Cauchy-Euler, método de Lagrange y aplicaciones. Luego tenemos sistemas de ecuaciones. Y aquí vamos a hacer solo dos métodos, ¿no? Por eliminación y por valores propios. Y luego la última parte va a ser transformada de Laplace. Las definiciones, las propiedades y las soluciones de ecuaciones diferenciales utilizando Laplace. Entonces aquí tenemos nosotros, bueno, estos son los trabajos que vamos a hacer. Aquí está la bibliografía, ¿no? El libro oficial es el libro de Sil. Ahora nos han puesto la versión 7. Bueno, aquí está la octava edición, la que he puesto. Les puse, a ver, vamos hablando un poquito de los libros. Aquí está toda bibliografía que se va a utilizar, ¿no? Yo les doy el libro principal. Vamos a nuestro Teams, vamos a nuestro grupo. Vamos a nuestro archivo. Ya, a ver. El libro que nosotros utilizábamos antes del semestre anterior, o sea, el primer libro se podría decir, o el que se ha utilizado toda la vida, ¿no? Este libro ya tiene, lo que ha ido cambiando son las versiones. Ahora estamos en la versión 9, ¿no? En la novena edición. Si ustedes observan el título, dice ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Es decir, aquí se da énfasis al modelado. Y esto fue escrito en el 2009, ¿no? Este libro tiene el año 2009. Y ahora nos han puesto este libro. Es el mismo autor, sí, pero es la edición 7. Pero hay una diferencia, ¿no? El libro dice ecuaciones diferenciales con problemas de valor valores en la frontera, ¿sí? Es el libro de Sil igualito, ¿no? Es la 7ª edición. Bueno, el segundo autor es diferente, ¿no? Pero observen una cosa bien rara, que el solucionario, perdón, este no es, el solucionario del libro de Sil, sí, y les pongo también el solucionario, ¿no? Para que ustedes tengan los libros y el solucionario. De este libro es el oficial, ¿no? Este libro. Entonces observe aquí quién es. Es el solucionario del libro de la 9ª edición y de la 7ª edición. Es decir, aquí tiene aplicaciones al modelado y aquí tiene problemas de valores de frontera. Es decir, este solucionario nos sirve para los dos libros. Eso quiere decir que los dos libros son iguales en realidad, ¿no? Porque los ejercicios del un libro son igualitos a los ejercicios del otro libro.
Entonces, usted tiene los dos libros que le estoy dando, la versión 9 y la versión 7, tienen el mismo solucionario. Entonces, ustedes aquí tienen todas las soluciones de los problemas. Entonces, como sacamos los deberes, a muchas de las preguntas de las pruebas, sacamos del libro de SIL, aquí usted tiene todas las soluciones, ¿no? Es un libro que le da todos los resultados, las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces yo les voy a dar los libros, les doy el solucionario para que ustedes tengan acceso, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos dándoles libros y todo eso? Porque lamentablemente el semestre pasado nosotros teníamos 6 horas de ecuaciones diferenciales, 4 horas de teoría y 2 de ejercicios. Pero el Consejo de Educación Superior, el CES y el CENACYT, dijeron que no les demos ejercicios, que eso es un trabajo autónomo. ¿Sí? Es un trabajo autónomo. Entonces, la única forma de que ustedes tengan ese trabajo autónomo es al menos darle todo el material, pues, ¿no? O sea, yo al menos concluí que ustedes deben tener todo el material, porque nosotros en las 2 horas aclarábamos muchas cosas con los ejercicios, pero ahora nos ha prohibido el CES que les demos ejercicios. Dicen que debe ser un trabajo autónomo. Entonces, nosotros hemos creado una serie de hojas guía. A partir de eso, nosotros dijimos cómo les podemos ayudar en cierto modo, ¿no? A que ustedes tengan una mejor guía, porque si nos quitan las horas de ejercicios, entonces ustedes, entre comillas, tienen que hacer los ejercicios. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente. A ver, déjenme ver aquí. A ver, copiemos de una vez para que ustedes tengan este material. A ver si haremos esto. Archivo. En archivos pongamos. Voy a poner la primera hoja. Esto, cuando nosotros hacíamos ejercicios, la primera hoja que les dábamos era esta, ¿no? Como es la semana 0, entonces les poníamos nosotros esta hoja 0. Y le pusimos el tema que es más escabroso y que utilizamos mucho, ¿no? Que son las fracciones parciales. Eso es, ya. Entonces nosotros hicimos una serie de estas hojitas guía para que usted tenga su trabajo autónomo y no se pierda, ¿no? La idea es que vaya con el curso. Es cierto que tiene el libro, pero el libro es bastante grande y hay temas que no vemos. Entonces nosotros necesitábamos darles material para que usted se ubique, tanto usted como los profesores nuevos, para que todos demos lo más parecido, ¿no? En los exámenes, clases y todo sea lo más parecido. Entonces hicimos estas hojas. Entonces nosotros, bueno, en esta hoja tiene la característica, ¿no? De aquí explica la parte teórica, ¿no? Porque nosotros en ejercicios dábamos una introducción teórica y comenzábamos a los ejercicios. Entonces observen, aquí tienen los casos. ¿Sí? Esta hojita les voy a dejar aquí para que usted verifique. Esto vamos a utilizar todo el semestre en las fracciones parciales. Entonces aquí tendríamos nosotros toda la explicación, ejemplos. Y luego teníamos nosotros para que hagan los deberes, ¿no? Aquí los deberes, los ejercicios. Pero como no vamos a tener esas hojas, las horas de ejercicios, entonces solo les voy a poner este para que usted revise. Estos ejercicios aquí abajo, observen que en este caso sacamos del libro de Leighton, ¿no? Esa que está en la red, ¿no? El libro de Leighton que usted encuentra en la red. Aquí están las páginas, todo, de donde sacamos estos problemas. Es más o menos lo que vamos a necesitar para poder resolver ecuaciones diferenciales. A ver, les voy a presentar otra hojita como ejemplo nada más. La primera hoja que... esta hoja. Aquí, por ejemplo, esta hoja les voy a dar después, ¿no? Estos son de conceptos. Entonces aquí teníamos, ¿no?, el componente práctico. Esto nosotros resolvíamos en clase. Todo esto explicando, ¿sí? Explicábamos entonces aquí todos estos problemas son sacados del libro de SIL. A veces le modificamos, ¿no? Le cambiamos algunas cosas.
Y aquí tenían ustedes los deberes que tenían. Bueno, aquí vamos a hacer, ¿no? Ya vamos a hablar de los deberes un poquito. Y acá abajo está las referencias. Observen referencias. Libro de sí, aquí está la página. Nosotros cogimos todo esto de la edición 9, ¿no? Del libro de la edición 9. Como les digo, no hay muchas diferencias con el libro de edición 7. Los ejercicios son los mismos. Los que usted encuentra en el libro de edición 9 y edición 7 son los mismos ejercicios. Entonces, pero nosotros hicimos en base, este folletito hicimos en base a la 9ª edición, al libro que es de modelado. Entonces aquí estamos los autores y aquí abajo tenemos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo de estas hojas? Estas hojas, el objetivo es que vean el tipo de problemas que vamos a dar en clase, el tipo de problemas que vamos a dar, porque aquí también, si usted observa, bueno, no sé si hay en esta hoja, déjeme ver. Bueno, en esta hoja no hay. En las otras hojas le ponemos nosotros aquí una sección donde son exámenes antiguos, ¿no? Los exámenes que tomábamos cuando era presencial, ¿no? Del 2018, 2019. Entonces ahí les ponemos estos ejercicios para que usted vaya practicando en cierto modo, ¿no? Y acá abajo está ejemplos resueltos. Nosotros pusimos los ejemplos resueltos para que usted vea cómo es la nomenclatura, cómo es el proceso de resolución. Aquí está paso a paso, todo lo que se va haciendo, cómo se va resolviendo, cómo se encuentran los intervalos de definición, cómo se expresan las respuestas, los dominios, los intervalos, los codominios, todo eso, ¿no? Y aquí está, entonces, cada problema. Entonces, tenemos algunos problemas resueltos y se les pone para que usted vaya revisando. Y básicamente también ponemos muchos gráficos porque ahí se entiende mejor ecuaciones diferenciales, ¿no? Yo también utilizo gráficos para la teoría y eso me ha ayudado mucho para entender qué mismos son las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí están los gráficos, está explicado, ¿sí? Entonces estas hojitas para nosotros son hoja guía, tanto para los profesores nuevos que vienen a dar clase como para los estudiantes, para que vean los tipos de problemas, las páginas. Aquí está el capítulo, ¿no? El ejercicio 1.1, ¿no? El capítulo 1, sección 1, la página. Sí, y aquí están algunos de estos problemas, son sacados de ahí. Entonces siempre ponemos las referencias para que usted tenga acceso, ¿no? Y pueda consultar el solucionario si tiene problemas en resolver. Es cierto que el solucionario no es paso a paso, ¿no? Pero ya ayuda muchísimo, ¿no? Que usted en el solucionario ve los pasos principales, ¿no? Sí pone unos 2, 3 pasos máximo para cada problema. En cambio, aquí está paso a paso, ¿no? Cómo se debe ir resolviendo y todo eso. Explicando con palabras, ¿no? Cosa que no hace falta cuando usted haga una prueba, un examen, escribir con palabras, ¿no? Usted simplemente hace el proceso. Pero estas son hojas guía, por eso está explicado, escrito y todo eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar estas hojas guía para que usted pueda hacer su trabajo autónomo. El trabajo autónomo es, es básico, ¿no? A ver qué pasó aquí. Porque ahora le da mucho énfasis el Consejo de Educación Superior y el CENACYT, que sean trabajo autónomo. Entonces aquí están los temas de la bibliografía. Esta computadora es de la Politécnica y no sé cómo, no sé, bueno, vamos. Se supone que tienen que actualizar. Bueno, ya voy a ver cómo hago. Bueno, aquí están cómo vamos a trabajar. Aquí está, vamos a trabajar con Teams. Yo trabajo, el Webex es para tomar pruebas, el Moodle para las calificaciones, deberes y todo eso. Bueno, YouTube, estaba pensando poner mis videos, algunos de los videos de mis clases, pero no he podido hacerlo eso, ¿no? El OneNote es el que trabajamos. Bueno, también trabajaba con una tableta de esas que de escritura, pero mejor me siento un poco más cómodo con esta, aunque la letra es terrible porque es escribir en vidrio, ¿no? Y todavía no, y con mi letra original que era terrible. Esperemos que, porque yo escribo la clase, ¿no? Paso a paso, ¿no? Yo no utilizo ni PowerPoint ni nada de eso, ¿no? Yo hago la clase, mi método es terrible, ¿no? Son 2 horas realmente, ¿no? Es pesado tanto para ustedes como para mí. Pero de todos los métodos que he experimentado, cuando di cálculo con retroproyector, que fue antes de la pandemia, fue
el fracaso más rotundo que tuve, ¿no? Dar newtoniana con retroproyector, con PowerPoint, fue terrible. Realmente fue una de las experiencias más feas que entonces yo le tengo pánico a esas cosas. Yo prefiero escribir. Es pesado para mí, pesado para ustedes, pero en cambio he tenido buenos resultados. Sí, ya vamos a hablar un poquito de eso. Aquí la calificación, la evaluación va a ser 3 pruebas, ¿no? Vamos a tener 3 pruebas el primer bimestre y 3 pruebas del segundo bimestre. Y yo, no, al menos estamos pensando en la cátedra solo tomar pruebas de temas, ¿no? No creo que va a haber el examen que es el acumulativo, por cuestiones psicológicas más que todo. Dicen que no puede ser más de 1 hora en la computadora dando pruebas de exámenes, que eso. Entonces, por la modalidad, ¿no? Porque si estuviéramos en presencial sería totalmente diferente, ¿no? Estas cosas. Pero por ahora creo que vamos a hacer 3 pruebas de los temas que vamos viendo. Hay profesores que se oponen, quieren que sea exámenes no acumulativos, pero 1 hora no basta para eso, ¿no? Para al menos en este método. Antes yo utilizaba el método de que usted escribe, toma la foto y me envía el material, el examen. Pero eso hacía cuando tenía un curso nada más. Ahora me han dado 4 cursos de un promedio de 40 más o menos. O sea, es imposible, ¿no? Y son 5 preguntas que siempre hago. Sería imposible. Entonces, por eso yo les tomo en Moodle, que es opción múltiple o verdadero y falso. Lo que la forma de evaluarles va a ser esa, ¿no? Es decir, voy a utilizar el Moodle y opción múltiple o verdadero y falso. No voy a utilizar el método, que es el mejor, ¿no? Que es que usted resuelva. Ya vamos a hablar un poquito también de esas cosas que son. Hay muchos profesores que se oponen, ¿no?, a este tipo de pruebas. Es más, están hablando de que sean exámenes presenciales, ¿no? Es decir, que a ustedes se les llama un día y se les toma la prueba. Entonces, por eso prepárese bien, ¿no? Yo al menos le doy el método que usted. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Dice las actividades, esto va a ser el 10%, ¿no? Que pueden ser deberes. Entonces serían 3 pruebas y deberes, que suman el 100%, ¿no? Aquí tendríamos el 100%. Aquí está el cronograma. Sí, entonces en las primeras semanas, aquí está descrito de semana a semana, por ejemplo, aquí en fecha aproximada al menos, ¿no? El 26, sería el 6 de junio, tendríamos la primera prueba. Aquí están las pruebas, ¿no? El 15 de junio la segunda prueba. Y el 29 de junio la tercera prueba. Y ahí pasaríamos la nota. Luego la cuarta prueba tendríamos el 20 de julio. Sí, el 20. La prueba 5 tendríamos el 3 de agosto y la última prueba el 24 de agosto. Y con eso terminaríamos. Aquí están los temas que vamos a ver, ¿no? Aquí está descrito paso a paso lo que, clase por clase, ¿no? Entonces aquí esto de las tutorías, si yo puse 1 hora, que lo que yo quiero saber, que ustedes me digan a qué hora ustedes están y el problema es que a veces cogen en varias materias y esta hora que yo puse se cruza con una de esas. Entonces yo en un momento dado necesito saber qué hora ustedes, el GR3, eh, tiene libre para poner estas horas de consulta, ¿no? Yo puse estas pues, o sea, en cierto modo, sin saber si ustedes o no podían. Son los días miércoles de 4:30 a 6:30, que también las trabajamos a través del Teams. A veces utilizamos el Moodle y los correos electrónicos, ¿no?, que son nuestra conexión. Bueno, los horarios de clase que tenemos son estos. Bueno, y con eso terminamos esta. Ya, y la última parte que quería hablar con usted, el Moodle les voy a explicar después, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito después. Porque quiero ya tener diseñado el Moodle para hablar cómo vamos a trabajar y todo eso. Otra cosa, a ver, esta parte de aquí, a ver. Hay de una vez, esta parte es importante porque tiene puntaje, los famosos deberes. A ver.
Aquí sí hay, es terrible esto de los deberes. Ya, entonces observe que la forma de poner al menos el encabezado, y observe que esta hoja es una misma hoja, ¿no? Usted aquí puede observar, le ponen la escuela, el nombre de la politécnica, el nombre del estudiante, el grupo que pertenece, la fecha que ha hecho y el número de deber. Y resuelven, ¿no? Observe que esto obviamente hizo el muchacho, el estudiante, y está en secuencia, ¿no? Pero observen las cosas que hemos encontrado durante todos estos. Imagínense, me presentan algo así, hoja 6. Y si comienzo a buscar esto, hay en otros cursos, en otros semestres, es terrible, ¿no? Es decir, cogen, copien y entregan, ¿no? Pues esto no tiene calificación, pero recuerden que es el 10% va a ser los deberes. Entonces, si usted me presenta de esta manera, no puedo ponerle, no está ni su nombre, o sea, no hay nada. Hoja 6. Y si yo, como les digo, ¿no? Esta hoja 6 ya, no solo entre cursos, sino entre semestres, es la misma hoja 6, exactamente la misma, ¿no? Y nos damos cuenta hay errores que siguen los errores, ¿no? O sea, es terrible. Observen esta otra. Este de aquí, ¿qué también será, no? No hay ni nombres, ni deber, ni temas, ni nada, ¿no? Entonces pueden ver que esto no puede tener calificación, nunca podría tener calificación, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Uy, ahí tengo miles de ejemplos de estos, ¿no? Este otro deber número 6. ¿Qué será? ¿A quién pertenece? ¿Quién hizo? No hay nada, ¿no? Observen, ni siquiera nada, absolutamente nada. Déjenme ver, hay otro típico. A ver, déjenme ver. Hay unos típicos que hacen, son el encabezado, por ejemplo, ponen el deber, exacto, y no se sabe de quién es, ¿no? Ni fechas, ni nada. Déjeme ver este otro. Yo quiero uno que es típico, ¿no? Ponen el mismo encabezado y el texto es. ¿Qué pasó? Aquí el nombre de la escuela y deber 8, pero no se sabe a quién pertenece, ¿no? Déjeme ver este de acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Creo que se saturó. Hoja 7, Veamos otro ejemplo. Aquí igual, ¿no? Aquí, este es típico, ¿no? Es el nombre del muchacho, el grupo, el curso, y el formato es el mismo, pero acá abajo, y este deber encontramos en un montón, ¿no? Este deber hoja 7 encontramos en un montón de cursos y cada uno tenía un diferente encabezado. ¿Sí? Si usted escribe de esta manera, tampoco le puedo poner una nota, ¿no? Porque aquí cualquiera puede poner el encabezado y el texto puede ser el mismo en varios cursos, en varios semestres. Sí, entonces, tiene que ser, ya les voy a escribir en el, cómo tienen que presentar, ¿no? Igual aquí, 8. Esto me toca ver porque tiene nota, ¿no? Igual acá, ¿no? Aquí no hay nombres, no hay nada. Y me tengo que ver bien de qué se trata para saber de qué tema se. Nada, no hay nada, absolutamente nada. Y por ejemplo, este tipo de fotografía, no sé si hacen a propósito, hacen oscuro para que no se lea, ¿no? No, pues esto no se puede leer, yo no puedo leer estas cosas, ¿sí? Aquí no sabemos, ¿no? Y letra pequeña y oscura, ¿no? Esto es cuando toman fotografía. Aquí se sugiere que usted utilice los escáneres. Usted tiene un teléfono y que coja el CamScan y le hace PDF. Ese le aclara, ese le hace los contrastes, todo eso, ¿no? Es decir, no tomar fotografía, sino escanear. Y le hace documento, le hace el formato A4 y todo. O sea, hay todo. Pero esto para nosotros, vea, por ejemplo, este es claro, ¿no? Pero también aquí el problema es que no.
no dicen ni deber, ni nombres, ni fechas, ni nada, ¿no? Veamos estos dos ejemplos más. Aquí también, bueno, es el mismo muchacho, ¿no? Todos los deberes presentaba de esta manera y esas hojas encontrábamos en un montón de estudiantes. No tiene sentido. Y aquí tampoco, ¿no? Ni siquiera, ni sabemos de dónde, ni cómo, nombres, nada, ¿no? Y como le digo, estos, ¿qué puedo entender de esto? ¿Esto a qué pertenece? No, entonces en este tipo de deberes lamentablemente no se les puede poner una nota, ¿no? Y la evidencia es esta, ¿no? Entonces, por favor, esta es la forma de presentar, ¿no? Es decir, nosotros, ya voy a escribir esto para que quede como primera clase. La Escuela Politécnica Nacional, el nombre, el grupo, la fecha, y que se vea que es la misma página, ¿no? Deber número 8, y continúa. Aquí se nota que el que hizo es la persona que escribe aquí, ¿no? El nombre y la fecha y todo, ¿no? Se nota que hizo. Sí, hay secuencia de hojas, todo eso. Y claro, se puede leer. Porque a veces presentan deberes que no se pueden leer. Entonces, ¿qué puedo poner notas ahí? Y nuestra evidencia es esa, ¿no? No tiene nota porque no se puede leer, ¿no? Cualquier autoridad coge y dice, no, es imposible leer. Entonces, por favor, esto, bueno, esto vamos a escribir. Algo más con ustedes. A ver, vamos a hacer la. Voy a dejar de compartir aquí. A ver acá, ¿dónde estamos? Ya, dejar de compartir. Vamos a la tablet, vamos a compartir en la tablet. Y nos vamos a la tablet. Compartir. Compartir pantalla. Comenzar ahora. Nos vamos a nuestro curso. Ya. A ver un ratito. Déjeme ver un ratito. A ver, sería. Ya. A ver. Aquí estamos en nuestro, en OneNote. Ponemos página. Aquí pongamos cuadros. Pongamos el formato. Les pongo el formato A4, ¿no? Para que puedan imprimir. Y escribamos, primero escribamos la fecha. El año, 22. El mes, 05, mayo, 05. Y el día, 09. Esta sería la clase de introducción. Ya. Y entonces, los deberes, pongamos aquí el ejemplo, ¿no? Un deber. Entonces ponen el nombre de Escuela Politécnica Nacional. Nombre. Entonces aquí ponen el nombre. Por ejemplo, Pepito Pérez. Grupo. Por ejemplo, en nuestro caso sería GR3.
fecha, por decir algo, el 15 de mayo del 2022. Y el deber número 1, por ejemplo. Listo. Por favor, yo tengo dislexia, ¿no? Yo tengo problemas de escritura, de lectura. Para mí ha sido muy difícil seguir la universidad por este problema, pero logré superarlo. De alguna manera he logrado superar. Y entonces a veces trato de no cometer errores de ortografía, ¿no? O digo un nombre y escribo otra, ¿no? O sea, es un poquito, y eso ha sido mi guerra toda mi vida, ¿no? Entonces siempre tengo un diccionario al lado. Entonces, por favor, si encuentro un error, pero dígame delicadamente, no falta una tilde, no, una bestia, falta, ¿cómo? Falta la tilde, no, o sea, dígame, pero así despacito, porque a veces yo soy muy sensible también. Entonces, téndrame paciencia. Yo, de todos modos, voy a tratar de no tener falta de ortografía. Es uno de mis problemas, ¿no? Como les digo, ando a llevar un diccionario electrónico, pero hasta ver el diccionario a veces la misma computadora me ayuda, pero bueno, de todos modos. Y, a ver, una cosita que nosotros estamos un poco en así el CES nos ha preguntado, que el cambio en estos 2 años, o sea, antes ya era difícil la Politécnica en el sentido de que era bastante abstracto, nosotros nos dedicábamos básicamente a dar clase y el que aprende, aprende y el que no, no. Y era un poco salvaje porque no veíamos la parte humana del ser humano. O sea, para nosotros usted era una máquina más, ¿no? Era una computadora más. Pero en este tiempo de pandemia, como que algo no, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Por primera vez he visto que ustedes no son máquinas, no son robots, son personas y con este problema, ¿no? De que al menos todas las familias al menos tenemos un muerto por esto, ¿no? Por esto del COVID. Y eso a mí me ha pegado. Es decir, por un momento hemos dejado de ser politécnicos y nos hemos metido un poco a la parte humana, ¿no? Entonces hemos tenido reuniones ahí, los profesores. Hicimos una serie de ejercicios de los profesores que vamos a dar a ustedes y a Prepo, entre comillas, para poner una parte un poco humana a este salvajismo que es la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es salvaje, ¿no? Y yo cuando me dediqué a la ciencia me olvidé del mundo. Realmente fue una cosa terrible, ¿no? Perdí mi niñez, perdón, mi juventud, mi sueño. Yo tocaba guitarra, tenía enamoradas y todo eso, ¿no? Cuando me metí a la Politécnica y cometí, no sé si el error o el acierto de meterme a la Facultad de Ciencias y hacerme físico. Y eso fue terrible, ¿no? Porque en ciencias éramos dos compañeros, venían profesores de Francia, de Alemania, a veces nos daban en inglés las clases. ¿Yo qué sabía de inglés en esa época? Cogían el libro y nos daban, venía de Alemania, venía en libro en alemán, venía de Francia, me daba el libro. Imagínense, aprendí cromodinámica cuántica, electrodinámica clásica. O sea, eran unas materias absurdas, ¿no? Reactores nucleares y todas esas cosas, ¿no? O sea, para mí y éramos dos alumnos, ni siquiera en el Ecuador no, a los únicos que podíamos preguntar eran a los estudiantes antiguos. Entonces para mí fue un infierno realmente, ¿no? Eso de la Politécnica. Yo de la Politécnica me salí unas 2 o 3 veces, me fui a la central, ya estando en la fila de matriculación de la central, me cogí el cargo de conciencia y volví a la Politécnica. Y otra vez fue terrible realmente. Entonces yo les voy a contar esto porque hay una cosa que nos hemos dado cuenta, que los alumnos, claro, un alumno recurre a todo lo que puede para poder aprobar el curso, ¿no? Y en esta época de pandemia han encontrado su panacea, pues, ¿no? La copia. Entonces hay redes
científicas para copiar los exámenes y todo eso, ¿no? Entonces yo estoy haciendo exámenes, he hecho pruebas de esta época de pandemia, sabiendo que van a copiar, sabiendo que la trampa está ahí, ¿no? Pero entonces mi objetivo de este curso no es que usted aprueba, no, ¿por qué va a aprobar? Con trampa o sin trampa va a aprobar este curso. Entonces mi objetivo de este curso es enseñarles que aprendan. Es decir, este curso va dirigido a las personas que quieran aprender, porque cuando volvamos a la presencial, lo que está pasando en eléctrica, en mecánica, tienen una consigna, alumno que esté en cuarto, quinto semestre, que no pueda derivar o integrar, automáticamente le sacan de la universidad. Y hay varios casos de esos, ¿no? Que en estos 2 años pasaron copiando a los muchachos, el rato que encuentran un circuito eléctrico, les ponen una ecuación diferencial y no tienen ni idea de hacer, ¿no? Ya no tienen al compañero, no tienen el software que les ayudaba, no tienen nada, ¿no? Es presencial. Por eso justamente el presencial es a partir del cuarto semestre, creo que es ahora. Entonces, ellos han comenzado, ¿no? Entonces, mi objetivo es enseñarles que aprendan, o sea, que aprendan ecuaciones diferenciales. Usted ya, para ecuaciones diferenciales necesita saber álgebra lineal y cálculo diferencial e integral, cálculo en una variable. Ya, con esas 3 materias, o con esos 3 temas, usted puede hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, este curso está dirigido para que aprenda, para que cuando le den un circuito eléctrico, usted pueda tranquilamente con transformadores de Laplace, con cualquier método que vamos a ver, pueda resolverlo y no tenga problemas de escritura. Nosotros estamos encontrando errores, pero terribles, claro, se da cuenta uno que pasó el muchacho sin aprender, sino copió. Le dieron las respuestas del examen y ya. Pero usted va a ser ingeniero de la Politécnica. Lamentablemente, a veces hay muchachos de sexto, séptimo semestre que por segunda matrícula han salido. Y no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido eso. Entonces, mis cursos son dirigidos para que aprenda. ¿Sí? Es decir, ya, verán, lo que a mí me pasó. Les cuento un poquito, no quiero meterme mucho porque hay alumnos que les molesta esas cosas, pero hay alumnos que en cambio sí les sirven. Cuando yo entré aquí a la Politécnica, yo vine de un colegio técnico, sí, no digo el nombre por obvias razones, pero yo ahí solo aprendí a poner focos. Yo ponía focos, hacía circuitos de timbres, lo que hacen los colegios técnicos, ¿no? De timbres, alarmas, esas cosas, ¿no? Pero no sabía ni qué era, bueno, sumar me enseñaron y restar por obvias razones, pero dividir y multiplicar ni nada. Peor factoreo, peor trigonometría, no, física, ni siquiera la palabra, pues. Entonces yo entré a la Politécnica sabiendo poner focos. Cuando me toman la primera prueba de física, mi nota fue 0, sí, mi nota recuerdo que era 0,015. No sé por qué me puso el profesor esto, ¿no? Sobre 10. Yo venía del colegio, fui el mejor regresado. Entonces yo venía, visto ustedes como es sacando pecho, me sentía más grande que la Politécnica. Decía, soy el mejor regresado, entonces la Politécnica le hago pedazos. Falso. Mi primera nota fue esta, entonces, nunca pensé en el suicidio, eso sí, no, nunca pensé en suicidar. Pero esta nota me pegó, ¿no? 0,015 sobre 10. Entonces, dejé la guitarra, dejé las enamoradas, dejé todo. Y comencé a trabajar. Dormía 2, 3 horas diarias. Fue brutal, ¿no? No comía en las épocas de almuerzo para que no me dé sueño. Ponía los pies en agua con hielos para no dormirme en las noches. Casi me mato, ¿no? O sea, tenía gripes, tenía horrores. Me afeitaba las cejas para no salir. Imagínense esas brutalidades. Me quitaba el pelo, me cortaba mate para no salir, para que si me vean se asusten las chicas. Entonces, ya la idea era esa, ¿no? En cierto modo, me maté para este mundo y solo vivía para la Politécnica. Entonces comencé a cometer errores. En pre-politécnico, yo le apuntaba al 6. Entonces le apuntaba al 6 y a veces tenía 6,1 o tenía 5,9. Pero pasaba con las justas. Me quedaba supletorios, todo. Entonces un día digo, ¿por qué no le apunto al 8? Y tenía a veces 8,1
o 7, 9. Ya me exoneraba, pues porque con 7 nos exonerábamos. Esto fue en primer semestre, segundo semestre, justamente en nuestras épocas. Pero ya en cuarto, quinto, decía, ¿por qué estoy apuntando a una nota? ¿Por qué no apunto a aprender? Claro, aquí cuando apunté al 6 o cuando apunté al 8, me basaba en los proyectos de los profesores, en clases de compañeros que habían recibido, en exámenes que habían resuelto, o sea, cosas. Cuando me puse a aprender, en cambio, comencé a estudiar en libros, ¿sí? Mi ventaja es que empecé en cuarto, quinto semestre a hacer esto. Y yo, sorpresa, cuando comencé a aprender, leía en varios idiomas, no me tocaba aprender en inglés porque habían libros que no habían en español, entonces aprendí en inglés, un poco de italiano, un poco de francés, con el diccionario al lado, ¿no? Y comenzó a ver un fenómeno. Mi nota era alrededor del 10. A veces tenía 9,5, 9,7. Mi mínima nota fue 8,5 cuando apunté a aprender. Obviamente, ¿no? La vida se hizo más complicada, ¿no? Porque tenía que aprender y eso era leer y yo preparar la clase. Y un truquito que aprendí de mis compañeros genios, ¿no? Porque en Napoli, en física y realmente hay genios, era que ellos venían preparando la clase. Entonces yo comencé a hacer eso. Como nos daban el sílabo, yo venía leyendo el libro. Entonces aprendí, ahí usted aprende el 80%. Pero si usted no viene leyendo el libro, solo aprende el 30%. O sea, eso está comprobado psicológicamente. Entonces yo comencé a tener 10, 10, 10. Imagínense, a partir del quinto semestre, justo cuando comienzan a evaluar para que sea mejor egresado, le toman las notas desde el quinto semestre. Y yo, sorpresa, cuando me gradué, fui también el mejor egresado de la Poli. ¿Pero por qué? Porque yo apunté a aprender, no a una nota, lo que hace todo el mundo, ¿no? Hay pruebas que, por ejemplo, dicen, a ver, de los 5 problemas, este vale 2, este vale 3, este ya. Entonces suman, ven los problemas que sumado le den 6 y solo hacen esos. O sea, es una cosa absurda que hacen los muchachos. Y el otro le hacen bien o mal o no hacen. Entonces, todo el mundo, al menos yo fui politécnico y también tuve esto, ¿no? De apuntar a la nota, ¿no? Mi obsesión eran las notas, pegarle 6 para poder pasar y después cuando comencé el 7 para exonerarme. Pero cuando ya no pensé en la nota, sino en aprender, no, pues, imagínense, de un colegio que no sabía ni siquiera multiplicar, no sabía qué era el seno de teta. Para mí, yo cuando dijeron eso en curso, yo hasta me sonrojé, porque no sabía que existía el seno y peor la teta, pero las griegas, pues. Entonces, para mí fue la Politécnica, a mí fue en el poco tiempo que me tocó vivir en prepo, me tocó aprender todo lo que en otros colegios, en cambio, les enseñaba muy bien. En esa época era el San Gabriel, el Benalcázar, en el Mejía, venían, pero muy bien. Pero yo no, pues, yo no sabía. Claro que entre comillas, les preguntaba, ¿no? A los compañeros, ve cómo se hace este problema, ve, ayúdame en esto. Y eran buena nota, ¿no? Me ayudaron. Claro, en esa época al cambio era un hamburgués. No, no, no habían hamburguesas, era un cigarrillo en esa época. Ahora son por hamburguesas, ve, ayúdame te doy una hamburguesa. En esa época era, ve, ayúdame en esto, toma un tabaquito. Pero bueno, entonces yo les invito a esto, que apunten a aprender, que no vean la nota. Como les digo, ustedes van a aprobar este curso, ¿sí? Con buenas intenciones, más la viveza criolla, ¿no? Que es la pillería, ¿no? Que todos los latinos, creo que en Ecuador, no sé si en todo el mundo, o especialmente en Sudamérica, la viveza criolla, ¿no? Es decir, no hacer cola, no cumplir con las leyes, meterme por la ventana, todas esas cosas que hacemos, ¿no? Que es el típico latino. Entonces yo les invito a este curso que venga a aprender. ¿Sí? Y va a ver que no es difícil. Yo la hago paso a paso, justamente para eso, ¿no? Si no aprendió cálculo, si no aprendió derivar, si no aprendió integrar, no importa. Aquí aprendamos. Vamos haciendo paso a paso. Tal vez a algunos alumnos les va a parecer muy tedioso esto, muy repetitivo, o ya vieron, pero para otros va a ser novedoso y vamos a tratar de ir, ¿no? En la marcha, porque es un tema bastante largo los que tenemos que ver. Nos han quitado algunos temas del pensum anterior, nos han aumentado otros temas en este pensum. Hay, hay, hay partes que no tengo las hojas, por ejemplo, Bernoulli.
No tenemos una hoja guía, porque eso fue lo que nos... Y, por ejemplo, nos han quitado resolución de ecuaciones diferenciales por series, eso nos han quitado, entonces ya no les vamos a dar esas hojas. So, estamos tratando también de actualizarnos, ¿no? Pero lamentablemente, recién el semestre pasado nos dieron el nuevo pensum. Bueno, eso es más o menos la idea, ¿no? La idea es justamente que por favor aprenda. No, no es difícil, no es difícil. Si nosotros pudimos, ustedes también, y ustedes que son más pilas, tienen tecnología, han nacido ya con la computadora, con celular. Ustedes están más cerca de la tecnología que nosotros. Hay paquetes de computación para poder resolver. Lamentablemente nos exigen que usted resuelva, ¿no? No ser usuario de un paquete de computación para resolver una ecuación diferencial o derivada o integral. ¿Qué existen ahí en celulares, ahí en la red, ahí todo? Pero la idea es que usted aprenda eso. Ya cuando sea profesional, ahí sí usted sería ridículo que se ponga a integrar todo. Para eso, ahí sí utiliza el software que existe, ¿no? Pero a este nivel nos exigen que debe usted saber integrar, no que la computadora o el programa o la aplicación integre o derive, ¿no? O saque la solución de educación diferencial. Que nos va a ayudar, sí, para comprobar. Yo utilizo muchos de estos, especialmente utilizo el GeoGebra para los gráficos, ¿no? Porque ahí usted puede hacer gráficos dinámicos que se muevan y todo eso. El GeoGebra que no es ni pirateado, nada, no es libre, eso usted tiene acceso, le resuelve ecuaciones diferenciales, le hace gráficos, todo es una maravilla ese paquete, ¿no? Yo utilizo mucho los paquetes de computación para dar clases, ¿no? Tanto para verificar que mis problemas estén bien hechos y todo eso. Pero no utilizo porque no estamos en un curso de que usted sea ¿cómo se dice eso? Que manipule paquetes, ¿no? Eso sería otro curso, ¿no? Cómo utilizar paquetes para resolver ecuaciones diferenciales sería otro curso, que no está en este programa, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para hacer estructuras de edificios, entonces ponerse a hacer todos los cálculos es absurdo. Sí hay paquetes, ¿no? Hay paquetes de computación que usted pone cuántos pisos quiere, cuántas salas quiere, cuántos dormitorios, cuántos baños y ¡pum! Le calcula y le da todos los datos, el número de ladrillos, el tamaño del ladrillo y le da hasta el costo, ¿no? O sea, pero eso es cuando usted ya sea ingeniero, pues. Ahorita estamos aprendiendo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces yo les invito a que por favor quiten de su mente eso de la viveza criolla, porque eso no sirve al Politécnico, ¿no? Porque si usted no aprende, en un momento dado, cae. Inclusive han levantado grados porque les hacen preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mueve un electrón en un conductor eléctrico? Una pregunta de tesis de graduación y el muchacho no pudo decir cómo se mueven los electrones dentro de un conductor cuando está puesto a una diferencia de potencial. Levantaron el grado por eso, ¿no? Entonces usted tiene que aprender esto, ¿no? O sea, tarde o temprano, si usted hizo trampa, si usted pasó copiando y todo eso, un momento eso le va a pesar y le va a pesar mucho. Yo creo, inclusive le puede pesar su carrera. Entonces, por eso yo les digo, sea consciente, ¿no? Sea consciente de que un momento vamos a estar en presencial y hay profesores que no perdonan, ¿no? En eléctrica en especial, ahí se pueden dar varios lujos, ¿no? El primer lujo que piden en eléctrica es que no tenga más, bueno, en este caso, al menos creo que no, dan prioridad a los que no han repetido, ¿no? Antes de la pandemia, creo que permitían que si se ha jalado en una materia en algún semestre, le perdonaban, pero si era recurrente, ya no, y no le permitían la matrícula. Pero ahora son un poquito más drásticos, ¿no? Van a ser un poco más drásticos por esto de la pandemia, que muchos han hecho trampa y no saben, ¿no? Hay personas que no saben integrar y derivar. Y en la Politécnica, si usted no sabe derivar e integrar, es lo mismo que no saber nada. La base de pregrado es el cálculo. Todo se basa en la ingeniería, se basa en eso. Por eso ustedes tienen años de formación, ¿no? Desde prepa hasta los primeros semestres, para poder entrar en carrera. ¿Sí? Entonces, ese va a ser, al menos mi objetivo es ese, ¿no? Que aprendan ustedes la materia. No pasar por pasar, ¿no? Sino aprender la materia. Ya, entonces vamos a alguna cosa, alguna pregunta que tengan ustedes, algo adicional que me estoy olvidando, algún comentario.
No sé si ustedes fueron alumnos míos en ese curso de apoyo académico que dimos para este semestre, ¿no? Porque hemos comenzado, justamente la idea es esa, ¿no? De que si tuvo problemas y todo eso, las personas inclusive que tienen segunda matrícula para que este semestre aprueben, ¿no? Dimos un curso de apoyo académico, pero creo que no fue divulgado a tiempo, ¿no? Hubo pocos alumnos en realidad. Pero bueno, entonces no tienen preguntas, nada. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Ya. Ahora, yo tengo la mayoría de profesores hemos quedado en que vamos a hacer un curso interactivo, ¿no? Es decir, hablar, conversar, ver del tema y todo eso, ¿no? Pero yo cuando daba esta materia con PowerPoint, yo realmente daba mi clase, duraba casi 45 minutos y el resto de tiempo era hacer ejercicios, hacer problemas y todo eso, ¿no? Pero como les digo, yo le cogí pánico a este de PowerPoint, entonces yo no utilizo eso, ¿no? Realmente no sé si estoy haciendo bien o no sé si estoy haciendo mal. Pero lo único que veo es que existe una gran diferencia, ¿no? Entre dar un curso de este tipo con PowerPoint o hacer paso a paso. Entonces, ha sido muy evidente la diferencia. Y como les digo, este método es pesado, realmente es pesado, pero garantiza que usted está aprendiendo. Sí, ya sabemos que psicológicamente usted solo puede concentrarse 20 minutos y después de los 20 minutos automáticamente se desconecta y todo eso, ¿no? Pero yo necesito estas 2 horas, ¿no? Es decir, yo necesito 120 minutos para poder terminar un tema, ¿no? Es decir, es bastante tedioso esto. Pero bueno, debemos, y no hay tiempo, ¿no? Son estas 16 semanas que son en realidad, ¿no? 16 semanas. Dicen que son 18, ¿no? Pero tal vez sean por las pruebas de exámenes. No tenemos semanas de exámenes, nos han quitado. Antes teníamos semanas de exámenes. En esto de la virtualidad no nos han quitado las semanas. Por eso parte de las clases lo tomamos como parte de los exámenes y perdemos tiempo, ¿no? Perdemos casi una semana. O sea, tal vez por eso son las 16 semanas. Y entonces vamos a empezar dentro de esta introducción, vamos a empezar con lo que nosotros llamamos conceptos básicos, ¿no? Es decir, la base de la... Esto va a ser para todo el semestre, ¿no? Es decir, esta primera parte que es conceptos básicos es la base para todo el semestre, para segundo, para primero y segundo semestre. Es decir, nosotros vamos a trabajar el, con lo que vamos a ver este tema de conceptos básicos nos va a servir tanto para el primer bimestre como para el segundo bimestre. Y nos va a servir tanto para las ecuaciones diferenciales de primer orden, que son todo el primer bimestre son de primer orden. En el segundo bimestre son de segundo orden o tercer orden o cuarto orden, ¿no? Es decir, con orden superior. Entonces empezamos con conceptos básicos. Entonces vamos a hablar un poquito, después voy a tratar de explicar lo que vamos a escribir. La primera parte, esta parte va a ser para la nomenclatura, ¿no? Es decir, toda la teoría va a basarse en esta nomenclatura. Dice que sea I mayúscula, y nosotros vamos a trabajar con T, que pertenece a este intervalo I. I va a ser un intervalo, ¿no? Se llama un intervalo abierto. En reales. Vamos a trabajar nosotros en los reales, ¿no? Y omega para nosotros va a ser, es un dominio, omega, es un dominio
Este dominio es especial. Es un conjunto abierto y conexo. ¿Qué es conexo? Conexo es que no se puede dividir. En el plano, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a trabajar con el punto T y X función de T. Es cierto que la mayoría en el libro de SIL, por ejemplo, en SIL, en cambio, vamos a trabajar, bueno, aquí nosotros vamos a trabajar con X en el libro de SIL, ¿no? X y Y función de X. Yo siempre voy a siempre, es decir, si usted coge los libros a nivel universal, la mayoría de libros trabaja con X función de T. Porque Newton, esta materia es de hace 400 años, ¿no? Esta materia lo creó Newton. La derivada integral y el cálculo y, digamos, ecuaciones diferenciales lo creó Newton hace 400 años, ¿no? En 1600. Y casi no ha habido cambios, ¿no? Entonces, él trabajaba X, que es la posición, y T, que es el tiempo. Pero muchos libros, que algunos en especial SIL, el libro de SIL, en cambio, trabaja con Y función de X, que es lo que ustedes les enseñan en los colegios, ¿no? Y función de X. Entonces yo siempre voy a siempre hacer la comparación, ¿no? Siempre que escribo la variable que utilizamos en ecuaciones diferenciales, también voy a poner en otro color, en color rojo, voy a tratar de poner cómo se vería en el libro de SIL, ¿sí? Ese va a ser mi característica. Ya, este es el intervalo. Vamos a ver que este intervalo de definición. Sí, dígame. Eh, ahí es en el plano, ¿verdad? Falta una L. Perdón, muchas gracias. Disculpen, qué bestia. Y leyendo, ¿verdad? Y escribiendo, pero, claro. Muchas gracias. Sí, por favor, así me dicen, porque como les digo yo, uno de mis grandes problemas en la poli fue mi dislexia. Imagínense, la física ya es jodida por sí, por naturaleza, y encima ser disléxico, no sé si era mi maldición, pero bueno, la pude hacer. Ya, entonces vamos a hacer, X para nosotros va a ser una función que coge a un elemento de Y y lo lleva a los reales. Entonces cogemos un elemento y tendríamos otros X función de T. En el caso del libro de SIL, en cambio, cogeríamos una función Y, cogemos de un intervalo Y a los reales, cogeríamos un elemento que sería X y lo llevamos a Y función de X. Es lo mismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con funciones. Ya vamos a hacer un poquito de un gráfico para entender todo lo que voy a escribir ahora. A ver, listo, veamos. A ver, el siguiente punto sería el conjunto. El conjunto de todas las funciones. El conjunto de todas las funciones que pueden ser, aquí pongamos entre paréntesis, reales o complejas. Es decir, esta parte va a ser tanto para las reales como para las complejas, ¿no? Pero nosotros solo vamos a trabajar con reales. Bueno, hay una parte que necesariamente vamos a trabajar con valores complejos, ¿no? Para poder resolver ecuaciones diferenciales. Con K derivadas
continuas en el intervalo en I se denota por, entonces cuando escribamos C elevado a la K y entre paréntesis I, me dice que la función que pertenece a este C es una función continua, diferenciable o derivable a veces, ¿no? ¿Sí? Es decir, tiene primera, segunda, tercera derivada y definida en el intervalo E. Y esa va a ser nuestra notación. Otra notación que vamos a utilizar. Como les digo, esto es para todo el semestre, ¿no? Esta parte. Dice que el conjunto de todas las funciones, el conjunto de todas las funciones reales o complejas f definidas en omega, tal que todas las derivadas parciales, ya vamos a hablar un poquito de eso, de las derivadas parciales. Ya vamos a hablar de la nomenclatura, la forma diferente de escribir y todo eso. Con respecto a X elevado a la Q, derivada con respecto a T elevado a la P. De tal manera, con K igual a P más Q. Existen y son continuos. En omega se denota por C elevado a la K, entre paréntesis, omega. A ver, este sería el primero. Este es el primero. Este es el segundo, tercero y el último. C, entre paréntesis, I. Y C, entre paréntesis, omega, son los espacios de funciones continuas en el intervalo de definición I y en el plano cartesiano omega. A ver, toda la base de las ecuaciones diferenciales está aquí, ¿no? A ver, expliquemos un poquito esto. A ver, hagamos un gráfico. Eso, yo creo que con gráficos se entiende mejor esto. A ver, cojamos nuestro plano cartesiano. Cojamos un plano cartesiano. A ver, déjenme ver para que me ingrese todo. Perdón. Ya. Cojamos una función. Esto. Ya.
A ver, aquí lo importante es darse cuenta de lo siguiente. Voy a... ¿Cómo es? Oh. A ver. Eso es. Cojamos una tangente. Uy, me salió feísimo esto. Vamos si puedo hacerlo de mejor manera. Cojamos justo en un punto. Eso. Ya. Esta de aquí, esta línea recta es la famosa ecuación diferencial. X' función de... Ya voy a explicar todo esto lo que estoy escribiendo. X' función de f de x. Esta sería esta de aquí. Es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, la ecuación diferencial de primer orden, en realidad lo que le están dando es una derivada. Sí, a la naturaleza le gusta muchísimo expresarse en derivadas. Por ejemplo, cuando le cayó la manzana a Newton vio que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo era igual a la masa por aceleración. Esas ecuaciones son empíricas, ¿no? Fueron inventadas por Newton. Entonces observe que la derivada de la velocidad es igual a la masa por aceleración. Entonces lo que la naturaleza le gusta es expresarse en derivadas, ¿sí? Entonces Newton cogió la derivada de la velocidad y eso igualó a una masa por una aceleración. Entonces esa es la ecuación que me da. ¿En qué consiste este curso? Este curso consiste en que le doy una ecuación diferencial, una derivada, y le pido cuál es la función. Es decir, aquí lo que nosotros estamos haciendo es, y pongamos en otro color, entonces la solución de la ecuación diferencial es este de aquí, la función x, función de t. Eso es lo que estamos buscando. Es decir, me dan la tangente y lo que me están pidiendo es la curva, la función. Entonces la solución de la ecuación diferencial es, a partir de la derivada que me dan, encontrar la función x función de t. Eso es resolver una ecuación diferencial. ¿Ya? Eso debe estar claro. O sea, resolver ecuación diferencial es que me dan la derivada y me preguntan cuál es la función. Listo. Ya. Ahora ubiquemos. Para poder resolver esto necesitamos, observen que aquí hemos hablado de dos cosas importantes. Y omega. ¿Qué es I? Cojamos I. Si nosotros cogemos vamos a coger un intervalo. Este intervalo para nosotros va a ser nuestro intervalo. Vamos a poner desde aquí. Sí, de aquí a acá. Y aquí le vamos a coger justo en el punto. Recuerden, este es x función de t. Aquí tenemos nuestro punto donde tenemos justamente la tangente. Aquí está t. Y aquí en este punto tenemos x función de t. Ya. A todo este intervalo de aquí le conocemos con el intervalo de definición i. Entonces usted puede ver que t pertenece a este intervalo i, que es un subconjunto de los reales. ¿Sí? Usted coge x, que va desde este intervalo i a los reales, coge un t, y aquí tendría usted x función de t. A eso se refiere el intervalo de definición, ¿no? Está en el eje t. Ya, ahora, en este punto donde la tangente topa a la curva, observen que tienen el punto t, x función de t.
que por lo general nosotros le escribimos simplemente Tx. Ya, este Tx pertenece al plano, al plano cartesiano, que es un subconjunto. Este plano cartesiano es un conjunto de R2. Sí, en eso se reduce todas las ecuaciones diferenciales. Claro, aquí estamos de primer orden. De segundo orden tendríamos que hacer una gráfica ya en 3 dimensiones. Pero esta gráfica representa la ecuación diferencial de primer orden. Y ahí usted puede ver dónde está I, que es el intervalo de definición, y omega, que es el plano cartesiano. Ya, tanto para I como para omega, este I y este omega solo pueden ser definidos para funciones, para x de t como función que sea continuo. ¿Qué es continuo? Si usted coge un lápiz y le pone sobre la función, en ningún momento levanta la mano. Sigue dibujando, sigue dibujando. Entonces, si no levanta la mano, es continuo. Y tiene que ser diferenciable. ¿Qué significa que sea diferenciable? Que usted puede poner tangentes en cualquier punto. Por ejemplo, ponga una tangente en este punto, por decir algo. ¿Sí? Es decir, si usted puede poner tangentes, la tangente de la izquierda igual a la tangente de la derecha en un punto, sabe que es diferenciable o tiene derivada. ¿Sí? Entonces, en esto se reduce todo el cálculo, ¿no? Nosotros vamos, y ahora, las funciones que pertenecen al conjunto de funciones continuas en el intervalo I, vamos a hacer C, entre paréntesis, I. Y a las funciones que se encuentran a ver, aquí una cosita estoy. Sí, a ver, aquí de una vez completemos. Aquí el f de t, x, pertenece al conjunto de funciones continuas en omega. Y acá abajo, x función de t, pertenece al conjunto de funciones continuas definidas en E. Listo. Todo lo que está escrito aquí está detallado acá, en la gráfica. Y nosotros vamos a trabajar con las dos cosas, con el intervalo I y con omega. Pero en omega en realidad lo que vamos a trabajar es con f de tx. Ese va a ser con f de tx vamos a hacer toda la teoría y todo eso, ¿no? La solución, todo. Porque la solución se encuentra en omega, ¿sí? En el plano cartesiano. Dentro del plano cartesiano tenemos t y x de t. T la variable dependiente. Entonces aquí es importantísimo, importantísimo diferenciar. X, función de t, tiene x, la variable dependiente, y t, la variable independiente. Listo. ¿Ya? Bueno. Ya. Ahora, esto es general. Esto nos va a servir tanto para primer bimestre, segundo bimestre, para ecuaciones de primer orden, segundo orden, tercer orden, para resolver todo. Esta nomenclatura vamos a utilizar, ¿no? Ahora sí veamos qué es una ecuación diferencial. Definición. Definición de ecuación diferencial. Que nosotros vamos a ponerle E mayúscula de mayúscula, ¿no? Para evitarnos un poquito el tiempo, ¿no? Listo. ¿Qué es una ecuación diferencial?
Entonces, nosotros vamos a definir una ecuación diferencial. Es una ecuación que involucra las derivadas de una función. Entre paréntesis vamos a poner que esta función es desconocida. Y es la que buscamos, ¿no? Porque resolver una ecuación diferencial es encontrar esta función desconocida. Entonces aquí viene, ¿no? De una variable independiente que le vamos a llamar nosotros ecuación diferencial ordinaria. O dos o más variables independientes que le vamos a llamar ecuaciones diferenciales parciales. Ya, esta división es por semestres, ¿no? Nosotros en este semestre vamos a ver ecuaciones diferenciales, entonces escribamos todo esto. Y yo voy a utilizar un poquito de ecuaciones diferenciales parciales para resolver, ¿no? Entonces aquí es importante darse cuenta que es EDO. EDO es ecuaciones o ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es la característica de esta ecuación diferencial ordinaria? Que tiene una variable independiente. Ejemplo, x función de t. X representaría la variable dependiente y t representa la variable independiente. Por ejemplo, si usted tuviera y función de x, y va a representar la variable dependiente y x va a representar la variable independiente. ¿Ya? Y las ecuaciones diferenciales parciales, en este caso tendríamos nosotros la ecuación diferencial parcial, ecuación diferencial parcial. Esta tiene dos o más variables independientes. Ejemplo, por ejemplo, b función de x y. En este caso, b representará variable dependiente y el x y el y representan las variables independientes. Por ejemplo, si usted tiene
en función de X, Y, Z. Entonces, E representa la variable dependiente. X, Y y Z representarían la variable independiente. Entonces, esta división, como les digo, son de semestres. Este semestre vamos a ver ecuaciones diferenciales parciales. Antes había ecuación en la materia análisis de Fourier y ahí les daban esto. Ahora parece que se llama matemática superior, algo de eso. Pero usted tiene que también aprender ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Es parte de. Ya, a ver, hagamos ejemplos. Un ejemplo. Dice, derivada de y. A ver, hagamos, esto sería ejemplo de Edo. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, tiene derivada de y con respecto a x igual a 2x más y. ¿Qué sería en este caso? En este caso sería cuando y es función de x. Y variable dependiente y x variable independiente. ¿Qué pasaría si usted tuviera en cambio esta ecuación? Derivada, segunda derivada de x con respecto a t menos 2 veces la derivada de x con respecto a t más 15x igual a 0. En este caso, por ejemplo, podemos ver que se trata de x función de t, donde x hace las veces de variable dependiente y t hace las veces de variable independiente. Veamos un ejemplo de ecuaciones diferenciales parciales. En este caso, por ejemplo, tendríamos que una ecuación, no cualquiera, la segunda derivada de b con respecto a x más 2 veces la segunda derivada de b con respecto a y es igual a b función de xy. Es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí observen que estaría las veces de variable dependiente y xy hace las veces de variable independiente. Nosotros vamos a trabajar un poquito con ecuaciones diferenciales, ¿no? Para poder resolver ecuaciones. Hay un método que se llama método de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces vamos a coger un poquito de estas ecuaciones diferenciales parciales para poder resolver. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a demostrar nada. Usted eso lo va a hacer el próximo semestre. Ahora solo vamos a coger como definición nada más, ¿no? A ver, una de las cosas que tenemos aquí es cómo se expresan las ecuaciones diferenciales. Entonces, nosotros aquí mencionamos la derivada parcial, porque vamos a utilizar y porque es la división de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales se dividen en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Pero en este curso solo vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. Voy a coger ciertas cosas de derivadas parciales para resolver ecuaciones, pero no es parte de la materia, ¿no? Es simplemente va a ser unas definiciones que nos va a ayudar a resolver ecuaciones. Pero netamente nosotros lo que vamos a trabajar es con una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos a concentrarnos en eso, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria puede ser escrita Hay, literalmente hay dos maneras, pero hay muchos autores
que como que no les gusta mucho la segunda forma. Yo les voy a mencionar nada más, ¿no? Por si acaso encuentran un libro donde la representación le hagan de la segunda manera. Pero el 99% de los libros hace de la siguiente manera. Vamos primerito. Cojamos X función de t. X función de t. Entonces, la forma de la enésima, una ecuación diferencial de enésimo orden. ¿Sí? Ya vamos a hablar del orden, ¿no? Ya vamos a hacer definición de todo eso. Sería la derivada enésima de x con respecto a t. Esa sería la derivada enésima. Dice que esto es igual a la función f. Justamente este f es de este gráfico, ¿no? De este gráfico que hicimos aquí, este f. Pero, en el caso de una ecuación diferencial enésima, tendría esta forma. T, x. La... Está aquí. X, la derivada de x con respecto a t, la segunda derivada de x con respecto a t, y hasta la derivada n-1 de x con respecto a t. Esa sería la forma. Esta es la escritura que utilizó Newton. Bueno, en realidad no fue Newton, fue a ver, en la ley, escribamos bien. La notación es Leibniz. Esa es la notación Leibniz. Nosotros no vamos a utilizar esta notación. Nosotros vamos a utilizar esta otra notación. En ecuaciones diferenciales, ¿no? Sería x entre paréntesis n. Significa la enésima derivada. Si no estuvieran los paréntesis, sería potencia, x a la n. Pero aquí entre paréntesis es la enésima derivada. Dice que esto es igual a f de t x. La primera derivada sería x'. La segunda derivada sería x2'. Hasta la tercera derivada se hace esta notación. A partir de la cuarta derivada se pone entre paréntesis 4. Significa la cuarta derivada. Entre paréntesis 5 sería la quinta derivada. Aquí tendríamos x, entre paréntesis n-1 sería la n-1 derivadas. Esa es la notación que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Durante todo el curso. Ya, eso sería cuando x es función de t. La notación que también se utiliza y que utiliza SIL es y función de x. En ese caso, tendríamos que y, la enésima derivada de y, es igual a f de x, y prima, y segunda, y tercera, y a la cuarta derivada, hasta y a la n-1. Esa es la notación que se utiliza en los libros, ¿no? Para la teoría, para representar que se trata de una ecuación diferencial. Pero existe otra que, como les digo, no es muy aceptada por unos autores. Otra forma. Esta otra forma, hay algunos autores que le ponen como F mayúscula de T, X, X prima, X segunda, ¿sí? Hasta X a la n-1 y X a la n. Y esto igualan a 0. Esto es otra forma de representar, pero como les digo, hay autores que no cogen esto, dicen que no representa nada. Entonces se quedan con la primera definición. Yo les pongo esta anotación por si acaso. Encuentren un libro donde encuentren estas notaciones. Estas son notaciones para enésimo orden. Recuerden, nosotros vamos a empezar el curso
para primer orden. Luego en el segundo semestre, segundo, ahí de orden superior, es decir, de segundo orden, tercer orden, todo eso. Entonces hablemos qué es el orden. Y de una vez definamos qué es orden. Orden de una ecuación diferencial. Dice que el orden de una ecuación diferencial corresponde a la corresponde al de la derivada más alta. Entonces, se divide, ¿no? Por ejemplo, primer orden. ¿Cómo se representa una ecuación de primer orden? Primero, cojamos x función de t. Queremos representar esta ecuación. Si x es función de t, tendríamos que la primera derivada, este sería de primer orden, ¿no? La primera derivada es igual a f de tx. Formalmente, en los libros ustedes van a encontrar de esta manera, x', abre paréntesis, t igual a f de t, x función de t. Esto es formalmente. Es decir, en la teoría nosotros vamos a tratar de escribir formalmente, pero en la práctica ya le quitamos los paréntesis, entonces no es que deja de ser función, ¿no? Sino que formalmente se utiliza mejor de esta manera. A ver, hagamos un ejemplo de aquí. Por ejemplo, cojamos x' igual a 2t más x. ¿Sí? Formalmente, ¿cómo sería? X' función de t igual a 2t más x función de t. Así se escribiría formalmente. En el caso de que sea y función de x, ¿cómo se definiría? Y' se define como f de x y y. Formalmente sería y' función de x igual a f de x y función de x. Así sería. Y en nuestro caso, entonces, sería la ecuación, el ejemplo, sería y' igual a 2t, perdón, 2x más y. Sí, es decir, sería, y claro, de esta ecuación ustedes ya pueden ponerle después como se le pone, ¿no? Y' menos y igual a 2x, por ejemplo. Sí. Y ahí observe que se puede obtener todas las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Esa sería de primer orden. Inge, disculpe, una Sí, pregunta. dígame. En la definición de orden no falta un término después de al. Arriba, un poco más. Antes donde dice de la derivada. A ver, de la derivada. El orden de una ecuación corresponde al de la derivada más alta. Al de la derivada más alta. ¿Cómo sería? Corresponde al de la derivada más alta. O sea, ¿a qué se refiere esto? Veamos. En la segunda orden se va a ver mejor. ¿Sí está bien escrito? ¿O no se entiende bien? El orden de una ecuación diferencial corresponde al de la derivada más alta. De la ecuación, ¿no? La derivada de la... Sí, sí, sí se entiende Sí. esa parte. Ah, ya, sí, Sí. sí, 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 Ya, entiendo. ya. Muchas gracias, sí. Si no entienden algo, por favor me dicen y cambiamos la redacción y todo eso. Veamos en segundo orden. Primer orden. Segundo orden. En segundo orden, en el caso de x función de t,
sería x segunda derivada va a ser igual a f de t x prima, la primera derivada. Sí, hagamos un ejemplo. Escribamos un ejemplo. Por ejemplo, la segunda derivada de x igual a 2x primera derivada más 2t. Entonces, ¿cómo sé que es de segundo orden? Vemos la derivada más alta. En este caso, la derivada más alta es x2'. Entonces, ¿qué significa esta? Que es de segundo orden. En el caso de que sea y función de x, tendríamos y segunda derivada va a ser igual a f de x, y prima. Entonces, aquí como escribiríamos, segunda derivada de y igual a 2y prima más 2x. Y como les digo, esta podemos escribir, no. Esta me da en la ecuación, teóricamente sería esta. Pero en la práctica yo le puedo poner de esta manera. Segunda derivada menos 2 veces la primera derivada igual a 2x. ¿Sí? Pero en la definición se le suele poner de esta manera. Solo vamos a trabajar nosotros con estas nomenclaturas para no tener confusión. Ya. Ya hemos hablado de esta parte es importante, ¿no? Esta parte es para todo el curso. Y esta parte de aquí es para todo el curso. Ya vamos a ver algunas cosas que no se entienden todavía. Ya vamos a después ir aclarando esto. La gráfica que vamos a trabajar siempre es esta. La solución de la ecuación siempre va a ser la función que es tangente a la ecuación que me dan. En el caso del primer orden, ¿no? En el segundo orden ya se puede imaginar cómo es la derivada. Ya no es una recta, ¿no? Es una curva, la segunda derivada. La primera derivada en la ecuación, por lo general, son tangentes, pero ya de segunda derivada ya no son tangentes, son curvas, ¿no? De tercera derivada ya puede imaginarse, ¿no? Es una derivada de una derivada. Entonces eso gráficamente se hace un poquito más difícil, pero de primer orden es fácil de entender. Aquí es fácil entender qué es ecuaciones diferenciales. Me dan la tangente y me piden la función. Entonces tengo que hacer todo un proceso, ¿no? Ya vamos a aprender cómo yo, que me den una tangente, cómo puedo encontrar la función. Sí, todo esto vamos a ver en este semestre, ¿no? Claro, el primer bimestre va a ser de primer orden. Y del segundo bimestre va a ser de segundo, tercero, cuarto orden, de orden superior. Entonces, la próxima clase vamos a hablar un poquito, ya entramos en lo que es las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, vamos a ver que uno de los problemas, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es identificar las ecuaciones para poder resolver, ¿no? Para poder resolver una ecuación tengo que saber si es lineal, si es homogénea, si es exacta, si es de Bernoulli, si es de Clairaut. Entonces, tengo que hacer ciertas cosas o tengo que, por observación, ver de qué tipo de ecuación se trata. Lo que hemos escrito ahora es simplemente es cómo representamos las ecuaciones, cómo vamos a trabajar, ¿no? Todavía no hemos visto nada, ¿no? Y la primera etapa también va a ser igual, ¿no? Les voy a dar la ecuación diferencial, les voy a dar la solución y vamos a hacer análisis, ¿no? De que si es solución de la ecuación, cuál es el intervalo de definición, todo eso, ¿no? Pero todavía no aprendemos a resolver. La siguiente etapa va a ser resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, pero en cada resolución de ecuación diferencial usted tiene que identificar qué ecuación es. Si es lineal, utiliza el método de lineales. Si es exacta, utiliza el método de exactas. Si es separable, utiliza el método de separable. Entonces vamos a ver cómo identifico yo estas ecuaciones. Eso va a ser las primeras etapas, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo. Nos vemos el día miércoles. Lunes, martes, miércoles con ustedes, ¿no? A las 7 también. Y continuamos, sí, continuamos y ahí vamos a ir viendo también el problema de los ejercicios, ¿no? Yo estoy preocupado realmente porque aquí en clase les damos poquitos ejercicios, ¿no? No nos dan tiempo. Entonces voy a ver si les doy mis problemas resueltos que tenía de las clases del oponente práctico. 2 horas de ejercicios que hacíamos, esas les voy a poner también para que ustedes tengan acceso, ¿no? Y pueda ver cómo se resuelven los ejercicios. Es decir, mi apoyo para que ustedes puedan hacer su trabajo autónomo va a ser ponerles problemas resueltos, paso a paso, ¿no? Como yo siempre hago paso a paso. Esa va a ser mi forma de guiarles, entre comillas, para que usted pueda hacer su trabajo autónomo, ¿no? Porque
El CES están convencidos de que la mayor cantidad de tiempo tiene que ser trabajo autónomo, no dada por el profesor. Por eso nos han quitado nosotros horas, ¿no? Realmente estamos inclusive con problemas de horas, porque nos han quitado horas de ejercicios, horas de práctica y todo eso. Se supone que usted tiene que aprender eso. Pero si está aprendiendo, bueno, ya cuando está en facultad no hay problema, ¿no? Porque ya tiene su mente formada. Aquí recién estamos en ese proceso, pero por eso es mis ayudas, ¿no? Darles los libros, los solucionarios, ejercicios resueltos, tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios en clase, para que usted tenga un cúmulo de ejercicios, revise y se pueda enfrentar a una prueba o un deber y todo eso. Ya, eso iremos hablando, ¿no? Les agradezco muchísimo, cuídense y nos vemos la próxima clase, ¿no? Que pasen bien, hasta luego. Hasta luego, jefe. Ya, Hasta luego, gracias. Inge. Ya, Hasta luego, gracias, Inge. gracias, que Hasta pasen luego. bien, hasta luego, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, muchas gracias.